Tania, joven de 23 años, así como cientos o miles de mexicanos, quería un mejor futuro para ella y sus padres. Tristemente, antes del 12 de enero del año 2024, le habían hecho una promesa por internet de tener un excelente sueldo en una empresa. Cuando llegó a la central de autobuses de Guadalajara, su familia perdió comunicación con ella. La realidad era que sujetos la habían llevado al rancho Izaguirre. Bienvenidos a Criminalística 21. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. Era viernes por la mañana cuando el teléfono sonó por última vez en casa de los padres de Tania. Su madre, como siempre, contestó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Tania, con voz emocionada y un leve temblor de nervios, le decía que ya estaba por abordar el autobús, que en pocas horas llegaría a Guadalajara, que no se preocupara, que estaría bien. Mamá, me ofrecieron 20,000 al mes. ¿Te imaginas? Con eso te puedo ayudar a pagar lo del hospital de papá. Ya es hora de que algo bueno me pase. Su madre lloraba en silencio, deseando con todo el corazón que su hija tuviera razón. Tania tenía 23 años. Era una joven de Aguascalientes con un corazón enorme y una sonrisa que muchos recordaban como contagiosa. Soñaba con ser independiente, con ahorrar para estudiar turismo y poder, algún día, conocer otros países. Por eso, cuando una supuesta agencia de viajes le ofreció empleo en Guadalajara, con buen sueldo, alojamiento y viáticos incluidos, no lo pensó demasiado. La agencia tenía una página web, números telefónicos y una mujer amable que respondía al nombre de Mariana, quien hablaba con seguridad y dulzura. Todo parecía legal, parecía confiable, parecía real, pero nunca llegó al lugar donde se suponía la recogerían. La última conexión de su celular fue a las 6:43 p.m. del viernes. Después, silencio absoluto. 3 días después, su madre ya estaba en Guadalajara con los ojos rojos de tanto llorar, pegando volantes con la foto de su hija por toda la central camionera. Habló con taxistas, vendedores, personal de limpieza. Muchos decían no haberla visto, hasta que un joven cargador mencionó algo que estremeció a todos. Sí, yo la vi. Venía con una maleta roja. Un tipo alto la estaba esperando. Le dijo que iban a pasar por una revisión antes de entrar a la agencia. Subieron a una camioneta blanca sin placas. Eso fue lo último. La denuncia fue interpuesta, pero las autoridades, como tantas otras veces, apenas movieron un dedo. Las semanas pasaron, luego meses, y Tania se convirtió en una más de las más de 100,000 personas desaparecidas en México, una cifra escalofriante que crece día con día. Pero la historia de Tania no terminó ahí. A casi 9 meses de su desaparición, una mujer que trabajaba como cocinera en una propiedad conocida como el Rancho Izaguirre, en los límites entre Jalisco y Zacatecas, hizo una declaración inquietante a un periodista local. Había visto a una joven con las mismas características que Tania, uniformada, cortando leña con otros jóvenes. Todos eran vigilados por hombres armados. Nadie hablaba, nadie reía, nadie parecía estar ahí por su voluntad. Tenía los ojos muertos, como si ya no hubiera nada dentro de ella. Pero era igualita a la foto que vi en el volante, afirmó la mujer, que pidió no revelar su identidad. A partir de ahí, otros testimonios comenzaron a salir. Un ex chofer que trabajó para los dueños del rancho aseguró haber transportado chavas nuevas desde Guadalajara, muchas de ellas engañadas con supuestas ofertas laborales. Algunos terminaban como cocineras, otras como criadas, pero algunas, las más jóvenes, eran llevadas al ala cerrada del rancho, donde, según él, recibían adiestramiento. ¿Adiestramiento para qué? Los entrenaban con armas, cuerpo a cuerpo. Les enseñaban a correr, a disparar, a seguir órdenes. Era como un campo militar, pero clandestino.
Las palabras del chofer helaron la sangre de los familiares. ¿Era posible que Tania estuviera viva? ¿O era solo otra historia macabra que se sumaba al misterio? El rancho Izaguirre, según registros, pertenecía a una familia con antecedentes de nexos con el crimen organizado. Pero el lugar estaba blindado. La última vez que las autoridades intentaron ingresar, salieron diciendo que no había nada ilegal, que era propiedad privada, que no podían hacer más. La desesperación de la madre de Tania se volvió insoportable. Comenzó a subir videos a redes sociales, rogando ayuda, mostrando cada pista que surgía, cada testimonio. El caso fue tomando fuerza. Algunos medios lo cubrieron, pero nunca fue tendencia. Nunca fue prioridad. Y mientras más se hablaba del rancho, más se esfumaban los testigos. El joven cargador desapareció. La cocinera se mudó con su familia a otro estado. El chofer apareció muerto una semana después de su entrevista. Lo que parecía un caso de desaparición más, se estaba convirtiendo en una historia con tintes de conspiración, de silencios comprados, de una maquinaria tan poderosa que podía tragarse a una joven como Tania sin dejar rastro. Pero su madre no se rindió. El dolor transformó a la madre de Tania en una investigadora incansable. No había tenido estudios más allá de la secundaria, no sabía manejar una computadora, pero aprendió. Aprendió a usar redes sociales, a hacer llamadas, a leer mapas, a seguir rastros. Se volvió experta en buscar personas. Pasó noches enteras escribiendo mensajes a desconocidos, buscando pistas, cruzando datos. Hasta que una madrugada, una mujer con perfil falso le contestó. Su mensaje era corto, pero suficiente para helarle la sangre. Tu hija está viva, pero no es la misma. No preguntes cómo lo sé. Aquel mensaje la desveló por días. Intentó contactar de nuevo con esa persona, pero el perfil desapareció. Nada nuevo, nada raro. Así era siempre. Las pistas aparecían y se desvanecían como humo. Pero esa frase se le quedó grabada. No es la misma. ¿Qué le habían hecho? ¿Dónde estaba? ¿Quién la tenía? A finales de ese año, un joven que había sido rescatado de un grupo armado en Zacatecas, declaró haber estado recluido en un rancho donde eran entrenados como guardianes para un grupo criminal. Dijo que allí no solo había hombres, sino también mujeres, jóvenes, algunas incluso menores. No sabíamos ni qué día era. Nos quitaban los celulares, nos daban un nuevo nombre. Nos decían que nuestra familia ya no existía, que nos habían vendido. Si alguien desobedecía, lo golpeaban. Si alguien intentaba escapar, desaparecía. Entre las descripciones que dio de las chicas, una en particular llamó la atención. Una joven de acento hidrocálido, cabello castaño claro, de nombre Luz Helena. Ese era el nombre que le habían dado. Pero él recordaba algo más. Una vez, ella dijo, «Me llamo Tania», en voz muy bajita. Luego se cubrió la boca, como si tuviera miedo de sí misma. Esa declaración fue suficiente para que la madre de Tania se aferrara a la posibilidad de que su hija estuviera viva. No le importaba el nombre, no le importaba lo que hubieran hecho con ella. Quería abrazarla, quería traerla de vuelta. Con ayuda de una ONG de derechos humanos, se organizó una marcha pacífica frente a las oficinas de gobierno de Jalisco. Llevaban pancartas, fotos, grabaciones. Suplicaban que se investigara a fondo el rancho Izaguirre, pero las autoridades se escudaban en la misma frase de siempre. Ya se inspeccionó el lugar, no se encontraron elementos suficientes para proceder. Pero en redes sociales, la historia de Tania comenzó a difundirse. Una periodista independiente, Valeria Nava, se interesó en el caso. Era conocida por investigar desapariciones. Había recibido amenazas antes, pero no se detenía. Fue Valeria quien logró infiltrarse en las inmediaciones del rancho.
Con ayuda de un dron, grabó imágenes aéreas que mostraban algo inusual: grupos de personas corriendo en formación, estructuras improvisadas similares a campos de entrenamiento, hombres armados caminando por los alrededores. Cuando publicó el reportaje, todo explotó. El rancho Izaguirre se convirtió en tendencia. Colectivos de madres buscadoras llegaron a los alrededores. Algunas incluso acamparon por días. Se organizaron vigilias. Se exigió la presencia de la Guardia Nacional. Pero el silencio oficial continuaba. Entonces, sucedió algo inesperado. Una llamada anónima al número de emergencias denunció un enfrentamiento dentro del rancho. Decían que se escuchaban disparos. Cuando las fuerzas federales llegaron, el lugar estaba vacío, como si hubieran huido horas antes. Adentro encontraron restos quemados, ropa ensangrentada, documentos falsos, armas y fotografías. Una de ellas, parcialmente quemada, mostraba a una joven en uniforme militar, cabello recogido, mirada dura. Su madre la reconoció al instante. Era Tania. Cuando su madre vio aquella fotografía entre las pruebas rescatadas del rancho, se desplomó, cayó de rodillas, abrazando la imagen chamuscada como si fuera el cuerpo vivo de su hija. La imagen era dura. Tania no sonreía. Su rostro, antes lleno de vida, parecía esculpido en piedra. Tenía una mirada vacía, fría, como si la parte más humana de ella hubiera sido extirpada. Pero era ella, no había duda. La fiscalía, presionada por medios y organizaciones civiles, no pudo seguir ignorando el caso. Anunciaron la apertura de una carpeta especial de investigación. Pero detrás de las cámaras, todo era trabas, papeleo, indiferencia. La madre de Tania y Valeria Nava, la periodista, decidieron seguir por su cuenta. Sabían que el tiempo corría, que los rastros se borraban, que los testigos callaban. Fue entonces cuando conocieron a Elías, un joven exmilitar que afirmaba haber trabajado como instructor en el rancho Izaguirre. No dio su verdadero nombre, no mostró su rostro, pero su testimonio coincidía con lo ya revelado. Tania fue llevada ahí junto a otras 6 mujeres. Las entrenaban para operar en zonas de riesgo, como halconas, mulas, incluso como escoltas. Les lavaban el cerebro. Las hacían sentir que afuera ya no existía nada para ellas. Algunas se quebraban, otras se adaptaban. Tania resistió al principio, pero luego cambió. No sé si por miedo o por sobrevivir. Elías relató que Tania se convirtió en una de las mejores en tácticas de vigilancia, que era inteligente, veloz, discreta, que se ganó el respeto incluso de los sicarios, pero también que varias veces la escuchó llorar en silencio por las noches. Una noche la vi escribiendo en una libreta. Le pregunté qué hacía. Me dijo que escribía cartas a su mamá, aunque sabía que nunca las iba a enviar. Ese dato fue devastador. Cartas a su madre. Palabras encerradas entre 4 paredes de dolor. ¿Dónde estarían esas cartas? La madre de Tania suplicó a Elías que dijera dónde podrían estar. Él no lo sabía con certeza, pero mencionó que en la parte trasera del rancho había un contenedor metálico donde muchos guardaban objetos personales, diarios, notas, recuerdos prohibidos. El problema: el rancho había sido abandonado y saqueado. Aún así, madre e hija de la desesperación, la madre de Tania y Valeria Nava decidieron regresar al sitio con un permiso judicial obtenido a base de presión mediática. Fueron acompañadas de un grupo de rescatistas civiles. Entraron al rancho entre cenizas, escombros y restos calcinados. Lo que antes fue un centro de adiestramiento, ahora era una tumba de secretos. Y ahí, entre latas oxidadas y ropa vieja, hallaron una pequeña caja metálica, cerrada con candado. El corazón de la madre latía como nunca antes. La abrieron con una barreta. Dentro había una libreta,
manchada por el humo y la humedad. Páginas arrancadas, otras ilegibles, pero algunas aún conservaban trazos firmes de tinta azul. Era la letra de Tania. La primera página decía: «Mamá, si estás leyendo esto, entonces tal vez estoy muerta, o tal vez ya no soy yo. Pero quiero que sepas que no me rendí, que luché todos los días por recordarte, por no olvidar quién era. No sé cuánto tiempo más podré seguir escribiendo estas cosas sin que me las quiten. Solo quiero que sepas que te amo, que lo único que quiero es volver a casa». La madre gritó. Gritó con tanta fuerza que su voz se escuchó en todo el rancho. Gritó el nombre de su hija una y otra vez, como si al decirlo pudiera traerla de vuelta. La libreta fue entregada como prueba, pero también como esperanza. Si Tania escribió esas palabras, si guardó esa libreta, era porque seguía aferrada a la vida, a su origen, a su verdad. Y entonces, como si la historia no pudiera doler más, Elías soltó una última confesión. Hubo un operativo interno, días antes del abandono del rancho. Tania fue sacada en una camioneta negra junto con otros 2 chicos. No sé a dónde. Solo escuché que iban al norte. ¿Al norte? ¿Estados Unidos? ¿O a otra guarida del crimen? Nadie lo sabía. Pero ahora, por primera vez en muchos meses, había una posibilidad. Tania podía seguir viva. Y su madre juró que no descansaría hasta encontrarla. La frase «fue llevada al norte» se volvió una obsesión para la madre de Tania. Esa sola dirección, tan ambigua, tan vasta, contenía todo lo que le quedaba de su hija. Se aferró a esas palabras como si fueran un mapa. No importaba que nadie supiera con exactitud qué quería decir. Para ella, significaba que su hija seguía con vida, que había que seguir buscando. Con ayuda de Valeria y algunos activistas, comenzó a trazar una ruta. Caminos por donde habían pasado otros jóvenes desaparecidos. Pistas que conectaban a diferentes estados del norte del país. San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, incluso Sonora. Había rumores. Rumores de ranchos escondidos entre los cerros, de campos de entrenamiento móviles, de rutas clandestinas hacia la frontera, donde algunos eran usados como mulas humanas, otros como soldados, otros simplemente desaparecían. Una de las pistas más firmes vino de un albergue para migrantes en Saltillo, donde un voluntario relató haber visto a una joven de acento de Aguascalientes que viajaba sola, en silencio, con mirada alerta. No dijo su nombre, pero llevaba un tatuaje en la muñeca, un girasol pequeño. La madre de Tania sintió que se le salía el alma del cuerpo. Ese girasol era el mismo que su hija se había tatuado a escondidas a los 18 años. Decía que era símbolo de fuerza, de seguir la luz. Los girasoles siempre buscan al sol, mamá. Yo también quiero aprender a buscar lo bueno, le había dicho una vez. La mujer viajó a Saltillo con Valeria sin dudarlo. En el albergue, nadie sabía a dónde se había ido la joven. Había estado solo 2 noches. Luego, desapareció. Pero otro migrante dijo haber viajado con ella hasta un punto en Piedras Negras, Coahuila. Habían cruzado juntos un tramo por el río, pero en medio del cruce, un grupo armado interceptó a varios. A ella la separaron. Él nunca la volvió a ver. Cada paso que daban parecía acercarlas, pero también alejarlas. Y en medio de esa travesía comenzaron a recibir advertencias, mensajes anónimos, llamadas sin voz, seguimientos sospechosos, incluso un intento de robo al auto de Valeria, que parecía más una amenaza que un delito común. «Nos están vigilando», dijo Valeria. «No quieren que sigamos buscando. Eso solo puede significar una cosa. Estamos cerca de algo grande». La madre de Tania no retrocedió. A esas alturas, ya no podía vivir sin buscarla, sin sentir que estaba haciendo algo,
aunque fuera pequeño, aunque fuera peligroso. Y entonces llegó el golpe más duro, una llamada del Instituto de Ciencias Forenses de Monterrey. Habían recibido un cuerpo sin identificar que coincidía en edad, complexión y rasgos generales con Tania. Pedían a la madre hacerse una prueba de ADN. El mundo se le vino abajo. Viajó en silencio. No habló durante todo el trayecto. Llevaba entre sus manos la libreta chamuscada de su hija, como si fuera su amuleto. Al llegar, le hicieron la prueba y le pidieron esperar 2 semanas. Fueron los 14 días más oscuros de su vida. Soñaba con Tania cada noche. A veces la encontraba entre escombros, a veces huía de la oscuridad, a veces simplemente la miraba, sin poder tocarla. Y siempre, al despertar, tenía el corazón hecho pedazos. Cuando llegó el día de los resultados, entró sola a la oficina del forense. El hombre, con rostro de piedra, abrió la carpeta, miró a los ojos de la mujer y dijo: «El cuerpo no corresponde con su hija. Ella no supo si llorar de alivio o de angustia, porque si no era su hija, entonces, ¿dónde estaba?». Pero la historia no termina ahí. Un mes después, recibieron un video. Lo enviaron desde una cuenta de correo anónima. El asunto solo decía: «Para la mamá de Tania». El video mostraba un entrenamiento nocturno en lo que parecía un campamento improvisado. Se veían siluetas, movimiento, humo. Pero al minuto con 37 segundos, la cámara enfocó brevemente a una joven encapuchada que se quitaba el pasamontañas por un instante para limpiarse el rostro. Era Tania, sin duda alguna. La grabación era borrosa, de baja calidad, pero su rostro, su mirada, todo era inconfundible. Estaba viva, cambiada, endurecida, pero viva. La madre cayó de rodillas, no por tristeza esta vez, sino por certeza. Tania no solo vivía, estaba en algún lugar, esperando, resistiendo, sobreviviendo. Y su madre lo juró ante la cámara del teléfono: «Voy a ir por ti, hija. Aunque tenga que recorrer cada rancho, cada montaña, cada desierto, no me voy a detener». Después del video, la historia de Tania se volvió una causa nacional. Miles de personas compartieron su rostro. El nombre del rancho Izaguirre volvió a sonar en medios, pero ahora con más fuerza, más rabia, más apoyo. La madre de Tania, acompañada por Valeria y un grupo de madres buscadoras, emprendió una travesía que duró meses. Recorrieron ejidos, caminos de terracería, rancherías, ruinas de antiguos campamentos, túneles bajo tierra, casas de seguridad abandonadas. Algunos les cerraron las puertas. Otros les contaron historias en voz baja, de mujeres con uniforme, de chicas con mirada perdida, de una que parecía hablar con acento de Aguascalientes. Pero nadie sabía con certeza dónde estaba Tania, hasta que un exmiembro de un grupo armado, capturado por la policía en Durango, declaró bajo presión que había estado en un campamento entre los cerros de Chihuahua, y que ahí había una mujer a la que todos llamaban Cometa. No hablaba mucho, pero era lista. Tenía una mirada distinta. No parecía nacida para esa vida. Ella dirigía las rondas nocturnas. Y una vez vi que en su mochila tenía una hoja con un dibujo de un girasol. El girasol. Tania. Ese fue el punto de inflexión. La Guardia Nacional, con la presión de organizaciones internacionales, organizó una operación encubierta. La madre de Tania no fue informada oficialmente, pero Valeria, que mantenía contacto con algunos agentes, lo supo. El operativo fue de madrugada, silencioso, preciso. Rescataron a 17 personas. La mayoría eran hombres, solo 3 mujeres. Una de ellas, al ver a los agentes, intentó huir. Tenía la cara sucia, la ropa manchada, el cabello corto.
pero uno de los oficiales la detuvo. Ella, temblando, levantó las manos. ¿Cómo te llamas?, le preguntaron. La joven dudó, cerró los ojos y respondió con voz apagada. Tania Robledo Ramírez. Fue como si el universo se detuviera. Ese mismo día, el mundo entero supo que Tania estaba viva. Cuando su madre la vio, no pudo evitar correr hacia ella, sin importarle el cordón de seguridad, sin importarle los gritos. Se abrazaron como si el tiempo se doblara, como si los meses de oscuridad, miedo y silencio se rompieran en ese instante. Tania no dijo nada al principio, solo lloraba. Lloraban juntas, abrazadas, como dos mitades rotas que se volvían a encontrar. Los días siguientes fueron duros. Tania fue hospitalizada. Recibió terapia. Comió caliente por primera vez en semanas. Dormía con la luz encendida. Tenía pesadillas. Gritaba en sueños. A veces se encerraba en el baño durante horas, pero estaba viva, y eso bastaba para empezar. Pasaron los meses. Poco a poco, Tania comenzó a contar. No todo, solo retazos. Decía que no quería que su madre sufriera más, pero dejó claro algo. Me resistí hasta donde pude, pero un día dejé de luchar por fuera y comencé a luchar por dentro, por no olvidar quién era, por no convertirme en lo que ellos querían. El testimonio de Tania ayudó a localizar a otras chicas en campamentos similares. Se convirtió, sin quererlo, en símbolo de resistencia, en testigo clave para desmantelar redes criminales. Dio conferencias con el rostro cubierto, habló ante congresos, escribió, pero lo que más le importaba era volver a vivir. Volvió a Aguascalientes con su madre, pintaron juntas su cuarto, colocaron girasoles por toda la casa, adoptaron un perro que Tania llamó Sol, en honor a lo que había aprendido entre la oscuridad. Cada vez que salía al jardín y veía las flores, decía, los girasoles buscan el sol, pero también resisten las tormentas. La vida no volvió a ser como antes, pero floreció en otra forma, una forma nueva, más fuerte, más consciente, y aunque las cicatrices quedarán para siempre, tanto en Tania como en su madre, hoy saben que hay algo más poderoso que la violencia, el miedo o el silencio, el amor que nunca se rinde. Y así llegamos al final de este episodio. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas. Hasta entonces.